Bueno, pues muy lamentable este episodio que se presentó en la localidad de Tunjuelito. Ustedes ya han visto la nota. Un bus del Sistema Integrado de Transporte termina rozando o teniendo un incidente con otro bus, un bus de transporte ilegal, y el conductor de este último bus ilegal termina persiguiendo al conductor del otro bus, lo arrolla y le causa la muerte. Finalmente es capturado este conductor. Obviamente esto tiene dos dimensiones. La primera de ellas es tan evidente que es absurdo desde todo punto de vista que una vida humana se pierda por cuenta de un incidente de este estilo, que si hubo un insulto, que si hubo un rayón, que si me enfrentó, que si me confrontó. Nada de eso justifica la pérdida de una vida humana. ¿Cuántos de los deudos de víctimas de este estilo de episodios absurdos pensarán después, hombre, solo por eso y termina perdiendo la vida esta persona? Pues este es uno de esos casos. Pero no solamente está de por medio el absurdo de la intolerancia, sino también el problema que se presenta un día sí y al otro también con el transporte ilegal, no solamente en Bogotá, sino en varias ciudades del país. Ustedes recordarán, hace apenas 11 días estábamos registrando cómo en otra zona de la ciudad, en el barrio El Codito, al norte de la capital, se presentó un incidente en que la policía, al hacer un control sobre el transporte ilegal, ese transporte que en esa zona de la capital se conoce como los carritos, que van desde bien arriba en la montaña, en la loma, hasta el centro comercial Santa Fe, y van y vienen desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, al tratar de hacer control sobre ese transporte ilegal, se presentó un conflicto con los conductores de ese transporte ilegal. El saldo fueron 4 policías heridos y 2 civiles heridos. Lamentablemente, uno de esos 2 terminó falleciendo, uno de los 2 civiles heridos. Y en ese contexto vienen las distintas discusiones sobre este tema de la legalidad y la ilegalidad del transporte. Y habrá gente que dice, pero es que cómo friegan con ese tema de la ilegalidad, dejen los que tienen que vivir, de algo tienen que sobrevivir. Pues sí, todo el mundo tiene que procurarse su trabajo, pero en este caso, el tratar de tener unas condiciones para tener transporte legal no es capricho. Es tener de por medio el que el transporte público, que lo usamos todos, debe preservar o de tener las condiciones para preservar la vida y la seguridad de los usuarios. En eso consiste el transporte público. Y hay normas básicas en cuanto al tipo de vehículos que estén adecuadamente revisados, que tengan las revisiones, que sean los estándares adecuados de seguridad. Los conductores que sean idóneos, que estén capacitados, que tengan la documentación, y las empresas que tengan pólizas que puedan cubrir ante cualquier incidente, accidente, fallecimiento de alguno de los pasajeros, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando las autoridades dicen vamos a tratar de meter en cintura el transporte ilegal, no lo está haciendo solo por perseguir a la gente que quiere trabajar, sino para garantizar esas condiciones de seguridad del transporte, de los conductores y además de las pólizas. En ese contexto, no hay que olvidar que la Superintendencia de Transporte, el 20 de noviembre pasado, sacó una circular en que le dijo a las autoridades locales, por favor, actualicen sus planes estratégicos para ver qué van a hacer con el transporte ilegal en las distintas capitales del país, que es un fenómeno muy generalizado, y aplíquenles las multas que sean necesarias. Una multa por una infracción de transporte ilegal hoy en día puede significar más de 600 millones de pesos para la empresa. Y estábamos con esa circular en mente y tenemos esa circular sobre la mesa y se presentan una semana un incidente aquí, otro allá, otro en otra ciudad del país. Vamos a ver qué hacen las autoridades para controlar este problema del transporte ilegal en el país.